cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo capítulo 13, verso 14, versión Reina Valera, dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita. Gracias porque nos permites estar en tu casa de oración para exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por los que están a través de la internet conectados, Señor, y que esta palabra haga eco en nuestra vida, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir, toma tu lugar, iglesia, un momento. Hoy quiero compartir de algo que tiene que ver con no perder o no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. No olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Porque Dios ha sido fiel. Porque Dios es fiel para contigo y es fiel para conmigo. Amén. El no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios ha hecho en mí. La Biblia narra en este versículo que leímos, que dice la palabra que Dios mismo le dice al pueblo: cuando tus hijos te pregunten: ¿qué es todo esto? Cuando tus hijos te digan: ¿qué es todo esto?, tú les dirás. ¿Qué le van a decir? Cuando tus hijos te pregunten, cuando te cuestionen: ¿qué es todo esto? ¿Qué significa esto que estamos viviendo?, le dirás: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Pero a veces a los padres se nos olvida lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha provisto, que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Y hoy te quiero hablar de qué le transmitimos a nuestros hijos. ¿Qué estamos transmitiéndole a ellos? Porque la palabra nos enseña en el libro de Deuteronomio que nosotros debemos de enseñar la palabra a nuestros hijos. Dice: le repetirás la palabra a tus hijos. Pero aquí le está dando instrucción específica al pueblo sobre los milagros, sobre las maravillas que Dios hizo en el pueblo. Pero le da instrucción: no se te olvide, no se te olvide de lo que Dios ha hecho contigo. Porque muchas veces nos acordamos solo del momento y el proceso que estamos viviendo. Ese proceso que no es para menos, porque puede ser difícil. Pero no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. No se te olvide que con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto, te sacó del pecado, te sacó del mundo de esclavitud. Y dice: y el Señor nos sacó de donde éramos esclavos. De donde éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de vicios, éramos esclavos de circunstancias que afectaban nuestra vida. Y el enemigo quiere que olvidemos de donde Dios nos ha sacado. Y al enemigo le gusta que olvidemos que Dios tiene una mano poderosa. Al enemigo le gusta que nos olvidemos de eso. ¿Sabes por qué? Porque en los procesos que vivimos, tú te puedes levantar y decir: así como el Señor lo hizo una vez, lo volverá a hacer conmigo. Así como el Señor me restauró una vez, lo volverá. Así como me sanó, me volverá a sanar. Así como me restauró, me volverá a restaurar. Por eso al enemigo le gusta que olvidemos la palabra de Dios. Por eso al enemigo le encanta que no escudriñemos la palabra de Dios. Porque sabe que en la palabra hay poder. Sabe que en la palabra hay poder.
Sabe que la escritura es poderosa. Sabe que la escritura tiene poder. Mira, acompáñame rápidamente a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Te lo voy a leer. Marcos 4, verso 35 en adelante. Mira cómo dice la escritura, hablando de la palabra. Dice, al atardecer. Te voy a leer la versión que está aquí. Ahorita leemos la Reina Valera. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos que crucemos ¿qué? Al otro lado. La Reina Valera dice de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó ¿qué? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero me llama la atención el versículo 35. Volvamos a él. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La noche va a llegar a cada vida. La noche representa momentos difíciles. La noche representa momentos de oscuridad para tomar decisiones. Momentos en que no podemos tener visión clara para saber dónde avanzar. En medio de la noche uno no sabe con claridad, si no hay una lámpara, dónde podemos pisar. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pero siempre que hay una palabra del Señor para nuestra vida, se van a levantar tempestades. Se van a levantar tempestades. Pero yo quiero que le digas al que está a tu lado: asegúrate que en medio de la tormenta Jesús esté en tu barca. Dile: asegúrate que en medio de la tormenta Jesús esté en tu barca. ¿Ya se lo dijiste a alguien? Amén. Ahora díselo a ti mismo. Dile: me tengo que asegurar que en medio de toda tormenta Jesús está en mi barca. Jesús está en mi barca. A veces va a parecer que el maestro está durmiendo. Lo vemos aquí. Dice que ellos iban en la barca. Pero ¿qué estaba haciendo el maestro? ¿Qué hacía Jesús? Vamos, léalo ahí. ¿Qué hacía? 38. Él estaba en la popa durmiendo. El maestro estaba. Y yo me pregunto: ¿no se habrá dado cuenta el maestro de la tormenta? Porque dice ahí la escritura que las olas, la tormenta era de tal forma que el agua ¿qué? ¿Qué pasó? Dice el 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé. Si lo pensamos un momento, Jesús acostado, y dice que el agua se iba a la barca de tal manera que la barca se anegaba. ¿Qué significa anegarse? A ver, léalo conmigo. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de ¿qué? Verso 37. Yo pregunto: si Jesús estaba durmiendo, ¿no se habrá dado cuenta que el agua le estaba mojando? Estaba acostado el maestro durmiendo y el agua se metía a la barca y estaba llenando de agua la barca.
y el maestro estaba durmiendo. A veces sentimos que nuestra barca se hunde y el maestro está, parece, aunque él nunca duerme, en su naturaleza. Él vino como ser humano y pasó todo, ¿verdad? Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó. Pero ahora dice la palabra que Él nunca duerme. Él siempre está despierto mirando por ti y por mí. Pero la palabra nos enseña que Él estaba acostado durmiendo. Yo me imagino que los pies del maestro habrán sentido el agua. Me imagino que sus ropas se habrán comenzado a mojar. Pero Él seguía durmiendo. Y mientras tanto, en el 38 es cuando dice: y Él estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Otra versión dice: ¿no te importa que nos estamos muriendo? ¿No te importa que la barca se está inundando? ¿No te importa que nos ahoguemos? Pero el maestro dormía. Y levantándose, dice ahí, reprendió ¿a quién? A los discípulos. ¿A quién reprendió? Al mar. ¿Te das cuenta que cuando tú y yo pasamos momentos como familias, como hijos e hijas de Dios, es en cierta forma permitido decirle: maestro, ¿no te importa mi situación? A veces pensamos: no, es que yo no puedo ofender al maestro así. Dios no tiene problemas con que tú y yo le preguntemos. Él ya sabe las cosas. Pero dice que Él se levanta a reprender la tormenta. Pero a los discípulos, ¿qué les dijo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? Dice: y les dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Verso 40. Entonces les dijo a los discípulos, ahí se refiere a los discípulos: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dios no tiene problemas con la tempestad, Él las acalla. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos fe en medio de una tormenta. Pero por eso, para saber de esto, para saber de los milagros que Dios hace, por eso el libro de Éxodo 13:14 nos dice que cuando nuestros hijos nos pregunten: papá, ¿cómo le hiciste el día que no teníamos para pagar los biles? Mira, Dios nos sorprendió de una manera especial. Papá, ¿cómo fuiste sanado? Mamá, ¿cómo fuiste sanada? Y tú le cuentas el testimonio. Por eso Éxodo 13:14 dice: cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo: ¿qué es todo esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Jehová me sanó, Jehová me proveyó, Jehová me rescató, me salvó. Hay muchos de nuestros hijos que no conocen nuestro testimonio de donde Dios nos ha sacado. Hay muchos de nuestros hijos que no saben cómo llegamos a esta nación, donde no teníamos a veces ni para comer. Pero ellos han crecido en una generación diferente, donde no conocen los milagros que Dios hizo. Por eso en el libro de Josué narra una historia que dice que después de Josué se levantó una generación que no conoció a Dios. Y yo me pregunto, ¿fue culpa de Josué? Porque yo he escuchado sermones diciendo: es que Josué no supo heredar, Josué no supo dar. No, Josué no fue responsable de la generación. Josué fue responsable de su familia. Varón, mujer, tú eres responsable de tu familia. Aunque en tu familia, con el apellido que tú tienes, los demás no quieran aprender del Señor, no quieran recibirle en su corazón, tú y yo nos tenemos que asegurar que nuestros hijos, que nuestra familia sirva al Señor. Por eso Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero le dice al pueblo primero: decídanse ya a quién van a servir. Decisiones. Él le dijo: decídanse a quién van a servir, pero yo y mi casa. Alguien puede decir: yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor.
Yo y mi casa serviremos al Señor. El día de mañana que tus hijos te pregunten: papá, mamá, ¿por qué no me puedes comprar todo esto? Y a lo mejor es algo que sí se los puedes dar, pero tenemos que enseñarles el valor de las cosas. Tenemos que enseñarles el valor de las cosas. Muchos de nuestros hijos nacieron en esta época de aparatos electrónicos, y para ellos es tan fácil una conexión electrónica, dar un clic y conectarse con amistades alrededor del mundo. Pero estos aparatos también nos pueden desconectar de los cercanos. Nos pueden conectar al mismo tiempo con el mundo, pero al mismo tiempo nos desconectan con nuestra gente de alrededor. Pero tenemos que asegurarnos de pasar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo recuerdo, y quizá muchos hemos perdido esa costumbre, pero yo recuerdo a mi abuela. Tenía la costumbre de contarnos historias. Yo no sé cuántos de sus abuelitos les contaban historias, y le decían historias, ¿verdad?, de cosas que habían vivido. Y a través de esas historias uno conoció un poco acerca de nuestros antepasados. No sé si fue hace 2 o 3 años, en un congreso de familia, donde hicimos una actividad de un árbol genealógico. Les dimos unos libros, unas hojas con un árbol, y tenía diferentes recuadros para poner los nombres de nuestros antepasados. La gran mayoría solamente llegamos, si acaso, a los abuelos o a los tatarabuelos, pero no conocemos historia más atrás de nosotros. Y necesitamos, iglesia, si nosotros somos primeras o segundas generaciones o tercera de cristiano, necesitamos transmitir esas historias a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado procesos difíciles en los que hemos visto la mano de Dios obrar? Nuestros hijos tienen que saber esos testimonios. Tal vez no le vas a poder dar todos los detalles, pero sí le vas a decir: ¿sabes qué? Yo he visto la mano de Dios. Yo pasé un proceso y Dios me proveyó. Pasé una dificultad y Dios obró milagrosamente. ¿Sabes? No sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, pero Dios nos proveyó, Dios nos levantó, Dios nos dijo. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Se levantó tormenta, pero el Maestro estaba con ellos. El Maestro estaba con ellos. Padres, asegurémonos de que Cristo está con nosotros, de que en medio del proceso de la dificultad Él está contigo. Asegurémonos de que en medio de toda dificultad Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dios está en medio de ti, pero está en ti también. Nuestros hijos necesitan saber esas historias. Necesitan tener esas experiencias personales con el Señor. El hecho de que nuestros hijos estén congregándose no significa que porque son hijos tuyos o míos ya automáticamente son salvos o son cristianos. Ellos necesitan tener una relación personal con el Señor. Y necesitamos enseñar esa parte de la Escritura donde ellos tienen que aprender, como Samuel, que desde niño comenzó a escuchar la voz de Dios, pero no conocía la voz de Dios. ¿Cuántos de tus hijos ya han experimentado sueños de parte de Dios? Y te han dicho: sabes, papá, mamá, tuve un sueño. Y cuando te lo cuentan, comienzas a discernir de que Dios comienza a dar visiones y sueños a tus hijos, que Dios comienza a hablar a tus hijos. El día de ayer una chiquita se me acerca y me dice: ¿tú eres pastor? Y me hace esa pregunta y me quedo: ¿sí? Le digo: ¿y tú? Y no me contestaba. Le digo: oh, pero cuando seas grande ¿vas a ser pastora? Me dice. La primera pregunta yo se la hice: ¿y tú? Pues no es pastora, está pequeña, por eso no me contestó. Pero le digo: ¿y cuando seas grande vas a ser pastora? Me dice. Le digo: ahora ves y díselos a tus papás. Nuestros hijos nos observan. Tus hijos observan el ambiente en el que se desenvuelven.
Por eso la primera generación que salió de Egipto conocía los milagros, vivió los milagros de Dios, pero no valoró los milagros de Dios. Porque fue una generación que se acostumbró a ver milagros. ¿Por qué? Porque había más queja que agradecimiento. Porque de ellos no había salido Egipto. Por eso Dios en la palabra, en Éxodo 13, le dice al pueblo: cuando tus hijos te pregunten. Dios estaba asegurando de que los hijos supieran lo que Él había hecho en medio de su pueblo, los milagros que Dios había hecho en medio de su pueblo. Hablábamos con unos hermanos hace un par de días y les decíamos un poquito de historia de cómo habíamos comenzado en esta iglesia en un cuartito de sillas rojas de aquel lado. Y les pasábamos la historia y les decíamos: ustedes son bendecidos. Muchos son bendecidos porque comenzaron en una iglesia, a lo mejor vienen de otra iglesia o comenzaron aquí en esta iglesia, pero no comenzaron con los principios que nos tocó vivir. Y que nos corresponde transmitir esos inicios para no olvidarnos de dónde empezamos, a dónde vamos, pero dónde empezamos. Los pequeños comienzos, los pequeños principios, no tenemos que olvidarnos, porque entonces nuestra historia puede cambiar. Por eso muchos que han olvidado de dónde Dios los trajo, muchos que han olvidado cómo comenzaron, ahora les sirves un tamal y dices: ¿tamal? O sea, yo ya no como tamales, menos si son de frijol. Ya no quieren comer frijoles. Pero no nos olvidemos de dónde el Señor, nuestros inicios, nuestros principios, porque nos podemos avergonzar de nuestros inicios. Pero mucho cristiano, ya que hemos aceptado a Cristo en el corazón, se nos olvida de dónde Cristo nos sacó. Y cuando se nos olvida de dónde Cristo nos sacó, no tenemos paciencia con los que están iniciando. Aleluya, santo. Aléjese de mí, hermano, hermana. Es muy pecador. ¿Y de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? No nos hagamos. Dios nos sacó, ¿verdad?, de tierra de servidumbre, dice Éxodo 13. Dios nos sacó de vicios, Dios nos sacó de tantas cosas. Mira que si nosotros habláramos literalmente dónde Dios nos sacó, a muchos nos daría vergüenza hablar así abiertamente de dónde Dios nos sacó. Nos daría vergüenza hablar de lo que hicimos antes de conocer al Señor. Pero que nunca se nos olvide reconocer quién fue, porque dice la palabra que con mano poderosa Él nos sacó de Egipto. Hay alguien que puede decir: gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu mano poderosa, yo nunca hubiera salido de ahí. Muchos intentaron en sus propias fuerzas salir de vicio, pero cuando dijeron: me rindo, Señor, aquí estoy, yo ya no puedo más, Él dice: pues con mano poderosa yo te saco, con mano poderosa yo te levanto, porque en mis fuerzas, en tus fuerzas, no hubiéramos podido. No hubiéramos podido. Y hoy te digo, no sé los procesos, las dificultades, pero que no se te olvide lo bueno que Dios ha sido, lo poderoso que Dios ha sido contigo, iglesia. Sea que estés aquí o a través de la pantalla, si aún estás con vida, si aún tienes vida, tienes fuerza, di lo mismo que dijo Caleb: así como eran mis fuerzas antes, son ahora. Aunque te sientas débil, dice la palabra, diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Porque no se trata de tus fuerzas, se trata de quién está en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos fortalece. Si no puedes en tus fuerzas, prueba a Cristo. Pero prueba a Cristo en serio. En serio. Porque uno puede decir: no, ya me dieron un medicamento. No sabes que dicen que este medicamento es buenísimo, de lo mejor. Mira, carísimo que me salió. Pero si no te lo tomas, de nada sirve que sea el mejor medicamento. Si no nos los tomamos, de nada sirve. Ahora, si no los tomamos esporádicamente, tampoco va a surgir efecto.
Si el medicamento te dice tómese durante 30 días cada 8 horas y tú lo tomas una vez, ay, lo tomaste el lunes, ay, el martes, miércoles se me olvidó, lo tomas hasta el jueves, no hombre, 3 semanas y se te vuelve a olvidar. Vas con el doctor, le dices: doctor, este medicamento que usted me dio no sirve para nada, no me ayudó para nada. Y el doctor te va a preguntar: ¿cómo lo tomó? No, es que no sirve. Cristo funciona, pero la pregunta es: ¿cada cuándo le buscas? El domingo, pastor. No, el miércoles también me conecto, pero nos desconectamos toda la semana. Y un aparato electrónico, por muy bueno que sea, hablo de los que cargan batería, podrás tener el mejor teléfono, la mejor cámara, si no la conectas para que recargue batería, no sirve de nada. Podrás tener el mejor auto de lujo, te ha costado millones, no le pones gasolina, no avanzas ni a la cuadra siguiente. Cristo funciona, pero a veces nosotros somos los que no le buscamos, los que no estamos en comunión con Él. Por eso vuelvo a repetir la palabra de Éxodo 13:14. Cuando tus hijos te pregunten: ¿qué es todo esto? Mamá, papá, ¿qué es eso de que hablan en lenguas? ¿Qué es eso de que levantan las manos? ¿Qué es eso de que a veces lloran? ¿Por qué estás llorando, mamá, papá? ¿Por qué estás llorando? Tú dile: oh, es que tengo un gozo. No lloro de tristeza, lloro porque Dios ha sido bueno. Lloro porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Mira, déjame te cuento, hijo, hija, lo bueno que Dios ha sido. ¿Cuántos hemos pasado procesos, dificultades, pero también hemos pasado momentos de bendición? Y aún en los momentos de bendición, que no se te olvide, iglesia, de dónde Dios te ha sacado. Si Dios te ha dicho que está contigo, Él está contigo. Aunque haya tormenta, aunque haya dificultad, Él está contigo. Él dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Mío, mía eres tú, dice el Señor en su palabra. Él está contigo. Él está contigo como poderoso gigante. Pero yo te digo en esta tarde, tú tienes que levantarte creyendo al Señor. Tienes que levantarte creyéndole al Señor y decir: Señor, yo creo a tu palabra. No sé cómo, pero yo sé que mi familia y yo saldremos adelante. Yo sé que mi familia y yo te serviremos, como dijo Josué. Te serviremos, Señor. Hay algo que tenemos, con lo que tenemos que romper este día, iglesia. Y hay algo que se llama el poder del entorno. El entorno tiene que ver con la cultura con la que nosotros crecimos. La cultura con la que tú y yo crecimos. ¿Cómo crecimos de niños? ¿Cómo fue nuestra educación de niños? A la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Ay, cari, ese burro. Y nos daban un zape. No sé cómo lo digan en su país. Era un golpe por la cabeza. Vámonos. Algunos van a entender la justificación del por qué algunos están medios. Cucu, cucu. Algunos quedamos medios cucus, ¿eh? Ay, cállese. ¿Cómo fue nuestra educación de niños? ¿Cómo nos trataron? Porque el entorno en el que nos desenvolvimos habla mucho de los adultos que hoy somos. Si no hemos roto o hemos quebrado con cosas del pasado. ¿Cómo fue nuestra formación de niños? La gran mayoría, cuando hablamos aquí, y a veces menciono, ¿verdad? Cuando les digo, tome vacaciones con su familia. Muchos no han vivido esas vacaciones porque de niños nuestra familia no nos daba vacaciones. No había para vacaciones. Lo más que a veces hacíamos es ir al pueblo que sigue a visitar a la tía Pancha o la tía Chona, no sé cómo se llama. No, hombre, esa que le encanta hacer tamales. Y amábamos ir con la tía Pancha porque hacía tamales. O hacía, no sé, pollo con tajada, pupusa, no sé qué hacía. Pero lo más que hacíamos era salir al pueblo siguiente. Y hoy de adultos nos cuesta darle unas sencillas vacaciones a nuestros hijos.
Decimos, no, es que voy a gastar. ¿Para qué voy a gastar? No lo vea como un gasto, véalo como una inversión. Sus hijos van a agradecer el día de mañana esos momentos. El poder del entorno, cómo crecimos nosotros, qué palabras nos fueron expresadas, cómo vivimos esos tiempos. La gran mayoría de nosotros como hispanos celebrábamos mucho, por ejemplo, la Navidad, donde la familia se reunía. No sé cuál era tu mejor época del año, pero para muchos eran la época, decimos nosotros, de Semana Santa, allá en Veracruz, donde nos íbamos a la playa. Y mire, en Semana Santa y a la playa, donde la gran mayoría celebraba la muerte y resurrección de Cristo, pero allá bien que necesitaban resucitar después con un caldito 7 mares por la cruda que traían después de celebrando la muerte y resurrección de Cristo, pero en el baile, en vicios. Y muchas veces esas cosas fueron cosas que fue nuestro entorno en el que nos desenvolvimos. Pero ¿cuál fue tu entorno? Palabras, ¿cómo te trataron tus padres, tus abuelos? La gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Cuando nos regañaban, huíamos a la casa de quién, si vivía cerca. La casa de la abuela. Chamaco, chamaca, véngase para acá. Muchos conocimos la chancla voladora de la mamá. No te preocupes. Allá va el chanclazo. Por eso Dios dice que nunca se nos olvide que Dios nos ha sacado con mano fuerte, con todo eso, lo que Dios ha hecho. Y te hablo de esas cuestiones que traen recuerdo a nuestra mente. Pero para cuántos de nosotros, ahora veo a mis niños que les encanta el café. Ahora andan pidiendo mucho café. Pero ¿quién no recordaba una tacita de café con galleta? Yo recuerdo una galleta, un pan duro que había en mi pueblo. Le llamaban galleta de agua. Duro como el solo. Algunos cristianos debemos de llamarle, mi hermano, galleta de agua. Duro. El que no la entendió, mañana en el desayuno. Pero ese pan duro que no se aflojaba más que metido en el café. Ahí metido en el café. Pero esos momentos que uno disfrutaba, iglesia. Y a veces esos momentos no los compartimos con nuestros hijos. El hecho de sentarnos a una mesa, comer con ellos, compartir con ellos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo vas con tus tareas? ¿Qué va todo? Ay, no, ellos ya saben. Ahorita con la tecnología, ¿cuántos de nuestros hijos ya están solos estudiando? Y como padres, a veces se nos olvida supervisarlos. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo están? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero no va a reemplazar el tiempo de convivencia, el tiempo de pasar juntos. Pastor, nada más se la pasa hablando de comida. No te estoy hablando, yo no sé si me estoy tratando de explicar bien. Te quiero hablar de los momentos que uno recuerda, de las vivencias que uno tiene, que no se nos tienen que olvidar en el Señor. Porque así como te hablo de esas vivencias, tienes que recordar los momentos que has pasado con el Señor. Esos momentos de recién convertido, cuando decías, no va a haber otro servicio. Ay, es que nada más el miércoles y el domingo no puedo. No va a haber vigilia, no va a haber oración, no va a haber esto. Y recién convertido queríamos y queríamos. Y ahora a veces parecemos galletas de agua. Otro servicio. Y tenemos que volver a esos principios. Esos momentos que nos traen. Eso es cuando te metías a orar y decías, Señor, aquí voy a estar. Señor, aquí voy a estar. Donde no habían esos tiempos de canciones como ahora, donde no había un teléfono inteligente para poner una canción y orar, donde lo más que podías hacer era levantar tu voz y alabar al Señor. Recuerdo los tiempos cuando hacíamos nosotros, íbamos nosotros le llamábamos misiones. Íbamos a un pueblo metido allá, metido. Y era andar entre el monte, entre los árboles. Y mientras íbamos camino, era un camino de 2 horas y media caminando. 2 horas y media entre el monte caminando para llegar a un pueblo a predicar la palabra. Gloria a Dios, porque nos recibían con un molito de gallina de rancho.
un molito de pavo. Aleluya. Tortillas hechas a mano. ¿Cómo no iba a ir a predicar uno, iglesia? No era por la comida, es porque uno tiene que amar lo que hace. Acabo de leer una frase, se me olvida el autor. Una entrevista que le están haciendo, vi un documental. Me llamó la atención ese documental que habla sobre los pandas. Usted sabe, el oso panda en China es un símbolo de China. Y si usted supo o escuchó también, el panda era un animal en peligro de extinción. Había solamente unos muy pocos ejemplares en todo el mundo, prácticamente China, porque es donde está el oso panda. Aunque ahora los tienen en zoológicos en diferentes lugares, pero en su hábitat natural solo está en China hoy en día. Escuchaba yo en este documental cómo explicaba el autor de este documental y decía lo que tuvieron que hacer para recuperar a una especie en peligro de extinción. Tuvieron que primero tomarla y meterlas a un lugar de cuidado, con un hábitat lo más parecido a su hábitat natural. Alimentarlo de una manera especial, con una leche especial y con bambú, que es la base de su alimentación. Entonces tienen que darle bambú y tienen que darle todo esto. Y comienzan a entrevistar a este personaje y le dicen: pero ¿cómo le haces? ¿Tú estás dedicado a esto? Y dice: sí, mi vida es cuidar al oso panda para que se recupere. Dice que el oso panda tiene una característica especial. Yo espero que muchos cristianos no sean como el oso panda. Dice que la característica especial del oso panda es que come mucho. No, perdón, son tres, sí. Una es la alimentación, come mucho. La otra es que es perezoso. Come mucho y es perezoso. Y la tercera es que se levanta muy temprano. Y entonces dice él: yo tengo que levantarme muy temprano, porque el funcionamiento de un oso panda es muy temprano. Y dice: y tengo que tener mucha alimentación, todo el cuidado, porque come mucho. Es un animal que de bebé llega a comer hasta unas 20 libras de alimento. Imagínense, un adolescente, un pandita adolescente, 20 libras de alimento. Dice: pero eso me da ventaja, porque después de comer se tira a dormir para digerir. Pero lo que me llamó la atención es lo que él dijo. Dice: yo he aprendido a amar lo que hago. Dice: porque si yo no amo lo que hago, mejor no lo hago. Y yo digo, si a muchos cristianos no estamos haciendo algo que no amamos, y como no amamos lo que hacemos, no tenemos el cuidado que este hombre tiene de tener en un hábitat natural, de cuidar, de brindar la atención para cuidar a esta especie y que ya no esté en peligro de extinción. ¿Cuántas vidas allá afuera están en peligro de extinción? Y no amamos lo que hacemos de compartir la palabra, de hablarle la palabra, de meterlos a un hábitat y cuidarlos. Cuando hablo de un hábitat, hablo de una iglesia donde se le pueda dar el amor, el consejo, el cuidado. Decirle: hermano, no importa cómo usted, el vicio que trae, Dios le ama. Aquí teníamos testimonios que ya los compartieron. Un hermano que en el servicio se salía y se las entraba, y: hermano, ¿cómo le va? Muy bien. Y usted decía: ay, pero hoy sirve al Señor. Y a mí cuando me decían: pastor, se salió a echar una, déjalo que vuelva. Tenemos que amar lo que hacemos, iglesia. Y eso comienza no olvidando lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido, dice la palabra. Si alguien tuvo gracia contigo y conmigo para encaminarnos por el camino, y hoy somos lo que somos, gracias al Señor, pero también gracias a los que tuvieron paciencia con nosotros. Hoy tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.
Si miras a un hermano o una hermana, dile: hermano, échele ganas. No, pero es que le fallé al Señor. Sí, pero arrepiéntase y échele ganas. No, es que no voy a la iglesia porque soy tan malo. No, porque es malo, vaya a la iglesia. Uno no va al doctor porque está bueno de salud, ¿verdad? ¿Por qué va uno al doctor? Usted no va al doctor si nada le duele, a menos que sea un chequeo de rutinario. Pero es lo mismo. Uno, es que pequé. Es como decir: ay, no sé, me dio una enfermedad, pero no quiero ir al doctor. Aunque muchos a veces hacemos así, ¿verdad? No estamos ahí con el dolor y todo, pero vaya al doctor. No, no quiero. Es como decirle: hermano, falló, vaya a Cristo. No, no quiero. Pero Él es el que sana nuestras heridas, el que nos venda, el que nos cuida, el que tiene un cuidado para contigo y para conmigo. Iglesia, necesitamos recordar que nuestros hijos sepan que Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno conmigo, que Él te ha provisto, que Él te sacó de donde andabas, y que así como Él te sacó de donde andaba, ahora tus hijos que están grandes y que tienen amigos que andan perdidos, les puedes decir: Dios puede hacer con ellos lo que hizo conmigo. Dios es fiel. Dios es fiel. Y no importa las tormentas, Dios está contigo. Dios está contigo. Pero si los discípulos no hubieran despertado al maestro, hubieran perecido tal vez, o la tragedia hubiera sido más. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en medio de tu proceso, dificultad, lo que estemos pasando, depende de nosotros clamar y decirle: maestro, maestro, levántate a mi favor, porque no aguanto lo que paso. Maestro, no sé cómo le voy a hacer. Maestro, te necesito. Maestro, he pasado dificultades, ayúdame. Y Él se va a levantar a tu favor, iglesia. Él se va a levantar a tu favor. Yo no sé si alguien me lo está entendiendo, pero Él se va a levantar a tu favor cuando tú y yo clamamos a Él. Cuando le clamamos a Él. Traed a memorias las cosas en las que Dios ha sido bueno contigo. Dice Dios a través del profeta al pueblo. Dice: meditad en las sendas antiguas y caminad por ellas. ¿Cuáles fueron tus inicios en el Señor? ¿Cuáles han sido nuestros tiempos en el Señor? ¿En qué momento pasó algo que la comunión se ha perdido? Y ahora no somos sombra ni de lo que Dios había hecho a través de nosotros. Tenemos que buscarle a Él, iglesia. ¿Cómo eran esos primeros momentos en que le conocimos a Él? ¿Cómo eran esos primeros momentos en que queríamos pasar tiempo con Él? Esos momentos en que tu fe decía: no sé cómo, pero yo sé que Dios es bueno, que Él me va a proveer. Así como Él ha sido bueno en el pasado contigo, seguirá siendo bueno contigo en el presente y en el futuro también. Pero que no se nos olvide. Dice: cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo: ¿qué es esto? Diles: Jehová nos sacó con mano fuerte. Jehová nos ha provisto. Él ha sido bueno. ¿Con cuántos ha sido bueno del Señor? Él ha sido bueno contigo. Él ha sido bueno contigo. Él ha sido bueno contigo. Él ha sido bueno, iglesia. Pero depende de ti, de mí, decirle: Señor, gracias por lo que has hecho. Señor, gracias por lo que has hecho. Vamos, dile: Señor, gracias por lo que has hecho. Que no se te olvide, que no se nos olvide que Él es bueno. Tal vez te has sentido como los discípulos, que tu barca se hunde, pero clama a Él. Clama a Él en esta tarde. Dile: Señor, yo clamo a ti. 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 Él se levanta a tu favor. Él se levanta a tu favor. Él se levanta a tu favor. Pero dile: Señor, yo clamo a ti. Yo clamo a ti. Yo clamo a ti. Vamos, dile: Señor, yo clamo a ti. Clama a Él, iglesia. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor.
aquí estoy. Se han levantado los vientos y han soplado los vientos, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel, iglesia. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú nos has sacado con mano fuerte de Egipto para llevarnos a una tierra prometida, no para olvidarnos en el desierto. Los que fueron olvidados en el desierto son los que olvidaron tus milagros y prodigios. Los que murieron en el desierto fue una generación que no pudo agradecerte a ti, Señor. Pero aquí hay una generación, Señor, que sabe que has sido bueno. Vamos, solo dile: Señor, yo creo que tú eres fiel, que tú sigues siendo, Señor, fuerte y poderoso como en el principio. Padre, te adoramos en esta tarde. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.